Lección 3.6 Fundido de barrido y textos de modelo. Para poder terminar con la unidad 3 nos están quedando pendientes dos temas y básicamente son el fundido de barrido, que es una mezcla de dos primitivas, y los textos de modelo. Vamos a comenzar primero con el fundido de barrido. Si retomamos un poco las clases anteriores, vamos a recordar que un fundido básicamente es una transición entre un perfil inferior cerrado y un perfil superior también cerrado. Incluso podíamos forzar la aparición de los vértices para generar aristas, etc. Y el barrido básicamente era la generación de un camino 2D y con un perfil, digamos, que trazaba la forma. Ahora en la última clase también vimos que estos barridos pueden aprovecharse también de las características de un vacío para copiar las aristas de esa forma. Si pensamos en un fundido de barrido, da la impresión de que es lo mejor de dos herramientas, la fusión de dos herramientas, lo mejor de dos mundos. Bueno, está un poco alejado de la realidad, porque si bien un fundido de barrido es básicamente una mezcla entre un fundido y un barrido, no tiene todas las mejores características de estas dos herramientas. Vamos a ver un poco cómo es este fundido de barrido. Vamos a comenzar con una nueva familia, modelo genérico métrico, como siempre. Y vamos a generar lo que sería en la parte de aquí de la vista del plano de referencia, un fundido de barrido. Es esta herramienta que está aquí, ¿sí? Nos va a pedir lo mismo que nos pide para un barrido, es decir, un camino, y en este caso nos va a pedir dos perfiles, un perfil inicial y un perfil final. Pero tenemos un problema. El camino, si bien cuando yo generaba un barrido podía ser cualquier tipo de polilínea abierta, ¿sí? En este caso aquí no se puede hacer una polilínea, o sea, una seguidilla de muchas líneas, sino que solamente es un solo segmento, ¿sí? Ahí ya tenemos una gran limitación respecto de lo que era el barrido convencional, ¿sí? No puedo seguir haciendo porque si trazo más segmentos, es decir, el sistema me va a decir que no puede conformar la familia y solamente me está pidiendo un único segmento para hacer el barrido. Hasta ahí, bueno, insisto, no es una mejora de lo que es un barrido convencional. Pero bueno, vamos a ver cuáles son las características de este fundido de barrido. Doy finalizar y voy a empezar a crear. Voy a ir a la vista 3D para que se vea un poco mejor. Aquí tengo, digamos, el segmento y los dos puntos inicial y final. Seleccionar perfil 1, ¿sí? Este que está aquí. Voy a editar el perfil 1. Voy a crear, por ejemplo, un círculo. Ahí está. Doy fin. Y ahora voy a seleccionar el perfil 2, que es este que está aquí. Voy a editar el perfil y voy a hacer un polígono, como estábamos trabajando en estas últimas lecciones. Y le voy a dar fin. Doy finalizar y obtengo justamente esto. Un barrido que tiene dos perfiles que se pueden cargar o que se pueden, digamos, dibujar en boceto en el inicio y en el final de este camino, ¿sí? Voy a forzar la aparición de los vértices ahí y ahí lo tengo, ¿sí? Entonces, si bien el barrido yo puedo generar cualquier tipo de camino abierto como una polilínea, en este fundido de barrido no lo puedo hacer, solamente me está dejando crear un único segmento, ¿sí? Y vamos a ver cuáles son las diferencias principales que hay con un fundido, es decir, de qué manera puedo yo diferenciar esto de lo que es un fundido. Vamos a ir, por ejemplo, a la parte del alzado frontal. Quiero mostrar un pequeño detalle que tienen los fundidos respecto de estos fundidos de barrido. Si yo hago, por ejemplo, como hice recién, un fundido de barrido, ¿sí? Y hago un boceto de camino en vertical, ok, y me voy al plano de la planta, al nivel de referencia, y creo para el perfil 1, por ejemplo, un boceto que va a ser un círculo grande, vamos a suponer que es un círculo allí, fin, y para el perfil 2 creo otro círculo un poco más pequeño, ¿sí? Por ejemplo allí, y le doy fin. Yo voy a obtener básicamente esta figura, ¿no? Un cono aplanado. De manera frontal lo veo de esa forma. Ahora bien, vamos a correr esto un poco más hacia allí. Ahora bien, si yo de pronto quiero hacer un fundido en el nivel de referencia, ¿sí? Voy a crear un fundido, ¿sí? La parte inferior va a ser también
copiando la otra forma un círculo y la parte superior va a ser otro círculo. Le doy fin, vamos a la parte frontal, ¿sí? Y estas dos figuras son exactamente lo mismo, es decir, hacer un fundido de barrido en vertical con dos perfiles, en este caso es lo mismo que hacer un fundido común. Pero pasa lo siguiente, ¿qué sucede si yo quiero, es decir, o si yo en este caso al boceto del camino del fundido barrido, que es la mezcla de los dos, vamos a darle control Z, ahí está, lo quiero, en este caso vamos a elegir el puntito ese que está allí, ese, lo quiero, bueno, no me está dejando ahora torcerlo, ahí está. Tengo que seleccionar la línea y cuando aparece el punto azul, torcerlo. Lo que pasa es si yo le doy un pequeño ángulo a esto, ¿sí? Le doy finalizar y van a ver que siempre las caras, digamos, de los perfiles 1 y 2 son perpendiculares al eje que tiene la forma, en este caso al camino que está generando este barrido fundido. Pero en el caso de un fundido común, cuando yo voy al plano de referencia y lo edito, vamos a suponer que edito la parte superior, que es este círculo que está aquí, y lo corro o lo desfaso hacia la derecha, ¿sí? Para copiar un poco la forma de lo que es lo mismo que está al costado. Fíjense que en este caso el fundido mantiene sus caras planas entre sí. Esa es la gran diferencia que hay entre un fundido y un fundido de barrido. Los dos permiten hacer dos perfiles diferentes al inicio y al final, digamos, de la forma. Yo puedo personalizar estos dos perfiles de cualquier manera, pero en el fundido de barrido estas dos caras van a ser siempre perpendiculares a un eje que lo tengo que definir, mientras que en el fundido estas dos caras se van a mantener planas, ¿sí? Con esto se pueden hacer figuras sesgadas, con esto se pueden hacer figuras inclinadas. Esa es la principal característica que tiene, digamos, de diferente un fundido convencional de un fundido de barrido. Es decir, yo voy a poder utilizarlos de la manera en que más me convenga para poder generar una figura o una forma compleja, o una forma compuesta, mejor dicho. Con eso, digamos, tenemos lo que es la fusión entre dos herramientas, y en lugar de resultar una herramienta superior a las dos anteriores, resulta una nueva herramienta que tiene, como quien dice, una nueva característica, pero no es superior a las anteriores, ¿sí? Incluso sucede lo siguiente: si yo vamos a la vista 3D, vamos a borrar este que está bastante malo. Si yo a esta forma en particular la convierto en un vacío, ¿sí? Ahí lo tengo. Y de pronto vamos a editar la base, por ejemplo, y le vamos a generar un par de vértices, allí, allí y allí, fin. Y vamos a la parte superior y le hago los mismos vértices, allí, allí y allí, fin. ¿Sí? Bueno, no tuve demasiado. Vamos a cambiar la figura porque no tengo. Vamos a hacer un triángulo, ya que generé tres vértices forzados. Ahora sí, ahí tengo mi triángulo. Si yo de pronto, ¿sí?, a esto le quiero hacer, como hice anteriormente, un barrido seleccionándole las aristas del vacío, pero con un fundido de barrido, yo diría, bueno, aquí es mucho mejor porque yo puedo hacer toda una figura, digamos, compuesta, que comience en un perfil y que termine en otro perfil distinto. Pues no, lo mismo, es decir, cuando selecciono la primera de las aristas del vacío, no me va a dejar seguir eligiendo otras, porque fíjense que solamente me deja un segmento, ¿sí? Es decir, esto yo no lo considero lo mejor de dos mundos, lo considero otra herramienta con una gran limitación, digamos, ¿no? Es decir, sí, yo acá tengo la posibilidad de crear, como antes, ¿no?, dos perfiles diferentes, pero esto está muy limitado, ¿sí? Es muy limitado. En algún caso prefiero jugar con barridos convencionales y no con fundidos que no me dejan toda la versatilidad de un barrido convencional. Eso se los quería comentar como para que lo tengan en cuenta, de si van a comenzar a hacer una forma con un fundido, con un barrido, o con lo que se supone que es la mezcla entre los dos, que es el fundido de barrido. Vamos con el último tema, que es el texto de modelo. El texto de modelo es muy simple, es sencillamente construir un texto, pero con una forma 3D, ¿sí? Y que en este caso el texto obviamente puede ser paramétrico. Vamos a comenzar una nueva familia. En este caso va a ser una familia de modelo genérico métrico, como lo venimos trabajando hasta ahora. Y yo tengo la posibilidad, ¿sí?, aquí en la parte de crear,
de justamente crear un texto de modelo. Lo primero que me va a pedir es que escriba un texto, ¿sí? Por ejemplo, aprendizaje BIM. Le doy OK. Me va a pedir que lo ubique en cualquier lugar, digamos, del espacio de trabajo. Allí está. Y ahora aquí yo voy a poder parametrizar varias de las funciones. Vamos a ir a la vista 3D para tenerlo un poco más claro. Allí lo tengo. Voy a disminuir un poco, aumentar la escala, ¿sí? Ahí está. Toco el texto de modelo y yo tengo la posibilidad de controlar la profundidad. Le voy a dar 50, por ejemplo, ¿sí? Ahí está. Pero también la puedo parametrizar. Puedo crear un parámetro que se llame profundidad, o prof en este caso, ¿sí? Ahí está. También puedo parametrizar el texto. Fíjense que acá puedo volver a editar el texto, aprendizaje BIM, pero también lo puedo parametrizar para que yo, cuando esta familia, entre comillas, la coloque dentro de un proyecto, pueda ir cambiando este texto. Vamos a ponerle un parámetro que se llame texto, justamente. Lo voy a poner por ejemplar. Vamos a ver qué significa esto de que el texto sea por ejemplar. Le voy a dar a aceptar. El material obviamente también lo puedo parametrizar, y la parte si es visible o no también, etcétera, etcétera, ¿no? Y acá defino la alineación. Le voy a poner como alineación centro. Vamos a crear un nuevo proyecto, ¿sí? Aquí. Y vamos a cargar esta familia. Vamos a volver a la familia que está aquí. Vamos a la parte azul. Le vamos a crear un tipo, ¿sí? Se va a llamar, por ejemplo, profundidad 50 milímetros. Yo siempre los nombres de los tipos los defino según los parámetros que son por tipo, ¿sí? Recuerden que el parámetro texto es por ejemplar. Ahora vamos a ver cómo se comporta esto. Pero cotas no tiene ningún, los que dicen por defecto son parámetros de ejemplar. En este caso prof de profundidad es un parámetro de tipo. Entonces lo defino siempre en los tipos justamente de la familia. Profundidad 50, aceptar, aceptar. Y ahora voy a cargar esta familia en el proyecto que tengo abierto por detrás, ¿sí? Y voy a colocar 3 ejemplares, 1, 2 y 3, ¿sí? Cuando yo elijo un ejemplar, voy a tener la posibilidad de cambiar los parámetros que son por ejemplar. Un parámetro por ejemplar justamente es el texto. Yo puedo cambiar aquí el texto y ponerle, por ejemplo, Luciano, ¿sí? Y este ejemplar de la familia tiene un parámetro de texto y este tiene otro, ¿sí? De esa forma se comportan los parámetros de ejemplar. Por cada ejemplar que yo he colocado puedo, digamos, modificarlo sin alterar el resto de los ejemplares, ¿sí? Ahora bien, vamos a la vista 3D de este proyecto. Vamos aquí, ahí está. Y todos tienen 50 milímetros de espesor o de profundidad. Si yo edito el tipo, ¿sí? Y cambio el espesor a 100, todos los ejemplares que he puesto o que he colocado de este tipo van a cambiar su espesor. Y ese es el comportamiento de los parámetros de tipo. Afectan a todos los ejemplares que se han colocado de este mismo tipo. Es como el parámetro de la tipología de la familia, ¿sí? Por un lado yo puedo ir cambiándole por ejemplar el texto, porque es un parámetro de ejemplar, y la profundidad es básicamente por tipo, es para todos los ejemplares de una misma tipología. Con eso terminamos lo que es la unidad número 3, con todas las primitivas paramétricas, con estas, digamos, diferencias entre un fundido de barrido y un fundido convencional y un barrido convencional, con esta posibilidad de crear textos de modelo. Estos textos de modelo son interesantes cuando yo quiero modelar una familia muy detallada y de pronto aparece una marca o una plaqueta donde aparecen letras y demás, y bueno, tengo la posibilidad de recrear esas cuestiones. Y también es interesante cuando yo quiero de pronto en una familia determinada extraer una información y mostrarla como parte del modelo, del modelado, digamos, de ese elemento. Es decir, si yo tengo una familia como aquí, ¿no? Vamos a suponer que vamos a cerrar este proyecto, ¿sí? Le digo que no. Vamos a suponer, vamos otra vez aquí al plano de planta. Vamos a imaginar que yo de pronto quiero modelar, no lo sé, un componente, un equipo eléctrico, ¿no? Un gabinete o lo que sea. Yo hago el equipo allí, vista 3D, ¿sí? Y bueno, este es mi componente, ¿no? En detalle bajo. Y de pronto necesito, no lo sé, tengo justamente un parámetro que puede ser el flujo o algún otro tipo de parámetros de este componente que me interesaría que se muestre en 3D en el componente en sí para información o porque justamente ese componente tiene ese comportamiento. Bueno, voy a crear
texto de modelo, ¿sí? Le voy a colocar aquí, por ejemplo, no lo sé, marca, como para tener una referencia, ok, y voy a elegir el plano de trabajo, ¿sí? Defino el plano de trabajo, seleccionando un plano, aceptar, y voy a tocar, por ejemplo, esta cara del objeto, ¿no? Entonces voy a colocar el texto de modelo nuevamente, porque se me acaba de ir cuando elegí el plano de trabajo, ¿sí? Y lo voy a colocar sobre la cara del objeto, ¿sí? Ahí está saliendo hacia afuera. Esta marca, digamos, entre comillas, podría tener, por ejemplo, 20 milímetros sobresaliendo, ¿sí? Y podría estar parametrizado. Vamos a añadir un parámetro, perdón, este es material. Yo lo que quiero parametrizar es el texto. Puede estar parametrizado con justamente el texto, ok. Y acá le aparecería el texto. Si después el usuario en el proyecto cambia la marca, ¿sí? Y por ejemplo pone tipo 1 o lo que sea, eso va a aparecer dentro de lo que es el elemento en 3D modelado, ¿sí? Eso es interesante, insisto, para la parte, vamos a editar el tipo. Y también, perdón, y también faltan las configuraciones del texto. El tipo de letra, el tamaño de la letra, etcétera, también se pueden parametrizar editando, seleccionando en este campo el texto de modelo y editando sus propiedades. El tipo de letra, eso lo tengo que definir, no lo puedo cambiar en el proyecto, pero el tamaño del texto sí. Lo puedo poner de 100 y le puedo poner un parámetro para que el usuario lo pueda controlar. En este caso no le voy a poner ningún parámetro. Y si es negrita y es cursiva también. Puedo colocarle aquí un parámetro que se llame, por ejemplo, cursiva, ¿sí? Y le pongo por ejemplar, o sea, cada ejemplar yo le puedo definir si va a ser cursivo o no, aceptar. Y cuando yo cargo esto en un proyecto nuevo, vamos a suponer que creo un nuevo proyecto, voy a tener un comportamiento diferente para cada ejemplar. Vamos a cargar este equipo aquí, voy a colocar 1, 2 y 3, ¿sí? Voy a la vista 3D, ahí los tengo, pero vamos a suponer que este en particular es justo un tipo 2, ¿sí? Y este cambia, ¿sí? Y este que está aquí, en vez de ser tipo 1, en realidad son tipo 1, ¿sí? Y yo tengo entonces un elemento que cambia su texto en 3D para cada ejemplar o para cada componente, ¿sí? Yo aquí puedo seleccionar este ejemplar y en la parte de cursiva le doy tilde y el texto aparece en cursiva, ¿sí? Y aquí le doy a este ejemplar y le doy tilde y aparece en cursiva. Porque ese parámetro de cursiva del texto era justamente un parámetro por ejemplar. De esa forma es como podemos ir jugando con los textos de modelo y colocándolos, digamos, dentro de los componentes para poder mostrar cierta información o para, digamos, copiar lo que sería la forma que tiene un elemento en la realidad. Lo más común es encontrar este tipo de textos de modelo en los carteles de luces, en los carteles de exit o en las salidas de emergencia, que normalmente o en las placas que delimitan alguna zona de un hospital o de una fábrica, etcétera. Entonces esos carteles que en algún caso tienen algún tipo de texto, digamos, los podemos materializar o modelar con esta herramienta de texto de modelo.